El dolor de ser demasiado emocional puede llegar a ser agotador. Las montañas rusas de tristeza, ira, frustración o incluso miedo nos desestabilizan y nos hacen sentir como si fuéramos rehenes de nuestras propias reacciones. A veces, el simple hecho de enfrentar el día parece un desafío abrumador cuando las emociones están en el mando. La mente se agota, el corazón se acelera y nos preguntamos por qué no podemos controlar lo que sentimos. El sufrimiento constante por no saber manejar nuestras emociones, las relaciones dañadas por explosiones de ira o tristeza, las noches sin dormir debido a la ansiedad. Todo esto crea un ciclo interminable de dolor que poco a poco va minando nuestra paz interior. Pero hay una salida. Los antiguos estoicos, con su sabiduría intemporal, encontraron una forma de romper ese ciclo de sufrimiento y restaurar la calma en medio del caos emocional. Ellos sabían que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos. Las enseñanzas que estoy a punto de compartir contigo te mostrarán el camino hacia esa serenidad que tanto anhelas. No son soluciones mágicas ni teorías vacías. Son prácticas reales que han resistido la prueba del tiempo y que, si las aplicas, te ayudarán a dominar tu mente y dejar de ser esclavo de tus emociones. Hoy comienza el viaje hacia una vida más tranquila, equilibrada y con más control sobre ti mismo. ¿Estás listo? Allá vamos. Lección 1. Acepta lo que no puedes controlar. Uno de los mayores generadores de sufrimiento es intentar controlar lo incontrolable. El mundo está lleno de circunstancias que simplemente escapan a nuestras manos: el clima, las opiniones de los demás, el tráfico, la economía, incluso la salud a veces. Sin embargo, gastamos una inmensa cantidad de energía emocional en resistir estas realidades. El resultado: estrés, frustración y una sensación de impotencia constante. El estoicismo nos enseña que la clave para la paz mental es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. ¿Qué es lo que podemos controlar? Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras reacciones. Todo lo demás, desde los eventos globales hasta la forma en que los demás se comportan, está fuera de nuestras manos. Imagina por un momento que estás en una situación de tráfico terrible, que te está retrasando para una cita importante. El estrés comienza a apoderarse de ti, la frustración crece y quizás incluso sientes algo de ira. ¿Puedes controlar el tráfico? No ver entonces, ¿por qué dejar que te arruine el día? Lo que sí puedes controlar es tu actitud. Puedes elegir escuchar algo que te relaje, informarte con un podcast o simplemente aceptar que llegarás tarde y ajustar tus planes en consecuencia. Aceptar lo que no puedes controlar no significa resignarse a una vida pasiva, sino centrar tu energía en lo que realmente puedes influenciar. Al hacerlo, te liberas del sufrimiento innecesario y comienzas a experimentar una sensación de calma, incluso en las circunstancias más caóticas. Es una lección sencilla, pero su impacto en tu vida puede ser inmenso. Lección 2. Practica la visualización negativa. La visualización negativa o premeditatio malorum es una de las herramientas más poderosas del estoicismo. A primera vista, puede parecer extraño imaginar que las cosas saldrán mal. Sin embargo, los estoicos creían que prepararse mentalmente para las adversidades es clave para fortalecer la mente y mantener la calma en medio del caos. La vida es impredecible, y muchas veces nos encontramos ante situaciones que no habíamos anticipado.
Una enfermedad inesperada, la pérdida de un trabajo o el fracaso en un proyecto importante. Lo que la visualización negativa nos enseña es que, al contemplar estas posibilidades de antemano, podemos reducir el impacto emocional que nos causan cuando realmente suceden. Esto no significa ser pesimistas, sino realistas. Al prepararte para los peores escenarios, ganas claridad y serenidad cuando las cosas no salen como planeabas. Por ejemplo, al inicio del día, dedica unos minutos a pensar en situaciones que podrían complicarse. Si tienes una reunión importante, visualiza la posibilidad de que algo salga mal. El equipo técnico falla, los argumentos no convencen o surgen imprevistos. Al hacerlo, te preparas mentalmente para enfrentarlo sin sorpresas. Cuando llegues a la reunión y algo no funcione como esperabas, ya habrás entrenado tu mente para responder con calma, en lugar de dejarte llevar por el pánico o la frustración. Además, esta práctica también te enseña a valorar lo que tienes en el presente. Al imaginar que podrías perder algo valioso, como la compañía de un ser querido o una oportunidad de trabajo, desarrollas una mayor gratitud por lo que posees ahora. La visualización negativa, entonces, no solo te hace más fuerte ante la adversidad, sino que también te ayuda a vivir de manera más consciente y agradecida. Lección 3. La disciplina de las emociones. La disciplina emocional es uno de los pilares más importantes del estoicismo. Los estoicos entendían que las emociones forman parte de la naturaleza humana, pero también sabían que no podemos permitir que ellas nos controlen. En lugar de ser esclavos de la ira, el miedo, la tristeza o la frustración, debemos aprender a gestionarlas para que nuestras decisiones estén basadas en la razón y no en una reacción impulsiva. El primer paso para lograr esta disciplina es entender que las emociones no provienen directamente de los eventos, sino de cómo interpretamos esos eventos. Epicteto nos recuerda que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre lo que sucede. Por ejemplo, si alguien te critica en el trabajo, la crítica en sí no es lo que genera enojo, sino la manera en que decides interpretarla. Tal vez piensas que la crítica es injusta o que afecta tu reputación, lo que desencadena una respuesta emocional. Sin embargo, al observar esa emoción con desapego, puedes cambiar la forma en que la interpretas. La clave está en crear un espacio mental entre lo que sucede y tu reacción emocional. Imagina una situación en la que alguien te insulta o te hace sentir mal. En lugar de responder automáticamente con ira o tristeza, detente, respira y pregúntate, ¿de qué manera me está afectando esto? ¿Es mi reacción útil o necesaria? Este pequeño momento de reflexión te dará la oportunidad de elegir una respuesta más calmada y racional. La disciplina de las emociones no se trata de reprimir lo que sientes, sino de observar tus emociones con claridad y decidir conscientemente cómo actuar. Con la práctica diaria aprenderás a no reaccionar impulsivamente, sino a responder desde la calma, logrando así una mayor paz interior. Lección 4. Actúa según la razón, no según las emociones. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es aprender a actuar basándonos en la razón y no dejarnos llevar por las emociones. Vivimos en un mundo lleno de estímulos que pueden desencadenar todo tipo de reacciones emocionales. Sin embargo, los estoicos creían que la verdadera libertad y control sobre nuestra vida proviene de la capacidad de tomar decisiones racionales, incluso cuando nuestras emociones parecen estar fuera de control. Actuar según la razón implica dar un paso atrás y analizar la situación antes de reaccionar.
Imagina que estás en una discusión con un ser querido. En el calor del momento, la ira o la frustración pueden tomar el control, y es fácil decir cosas que después lamentamos. En ese instante, en lugar de responder impulsivamente, el estoicismo nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo responder de una manera que mejore la situación en lugar de empeorarla? Tomar decisiones desde la razón no significa ignorar tus emociones o volverte insensible. Las emociones son parte de ti, pero no deben dominarte. Al actuar con racionalidad, puedes tomar mejores decisiones que no solo protegen tus relaciones, sino también tu bienestar emocional. Piensa en cuántas veces una decisión impulsiva basada en la ira o el miedo te ha llevado a situaciones peores. En cambio, cuando actúas con calma y claridad mental, es más probable que resuelvas los conflictos de manera efectiva. Una práctica sencilla para aplicar esta enseñanza es la respiración consciente. Antes de tomar cualquier decisión importante o en un momento emocionalmente intenso, toma unas respiraciones profundas. Este simple acto crea un espacio para que tu mente racional entre en juego y te permita actuar de acuerdo con tus valores, en lugar de dejarte llevar por una emoción pasajera. Con el tiempo, esta práctica se convertirá en un hábito que te dará más control sobre ti mismo y sobre cómo enfrentas la vida. Lección 5. Aprende a ver los problemas como oportunidades. Uno de los mayores cambios de mentalidad que nos ofrece el estoicismo es aprender a ver los problemas no como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento. En la vida es inevitable encontrarnos con dificultades, fracasos, errores, desafíos inesperados. Para muchos, estas situaciones son una fuente de frustración y desánimo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que detrás de cada problema se esconde una lección valiosa y una oportunidad para fortalecernos. Marco Aurelio, uno de los más grandes representantes del estoicismo, escribió: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Esto significa que cada desafío que enfrentamos es en realidad una oportunidad para desarrollarnos. Si cambiamos nuestra perspectiva y dejamos de ver los problemas como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como un entrenamiento para nuestra mente, para nuestro carácter y para nuestra resiliencia. Un fracaso en el trabajo puede ser una lección sobre cómo mejorar nuestras habilidades. Una relación que no funcionó nos enseña más sobre lo que realmente valoramos en los demás. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando enfrentas una dificultad, los estoicos nos invitan a cambiar la pregunta por ¿qué puedo aprender de esto? Este simple cambio te dará una sensación de control y propósito, incluso en los momentos más complicados. No podemos evitar que ocurran problemas, pero sí podemos decidir cómo responder a ellos. Una manera práctica de aplicar esta lección es reflexionar sobre los problemas recientes que has enfrentado. Pregúntate, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar este conocimiento para ser mejor en el futuro? Al adoptar esta mentalidad, los problemas dejarán de ser una fuente de sufrimiento y se convertirán en oportunidades para evolucionar y crecer como persona. Lección 6. La indiferencia estoica. La indiferencia estoica es uno de los conceptos más poderosos y a menudo malinterpretados de esta filosofía. Ser indiferente desde la perspectiva estoica no significa ser insensible o apático, sino aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Y a partir de ahí, no dejarnos afectar emocionalmente por lo que no podemos cambiar.
Esto nos libera de una gran cantidad de sufrimiento y nos permite vivir con mayor serenidad. Epicteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo, decía: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esta frase, aunque sencilla, encierra una sabiduría profunda. Gran parte de nuestra ansiedad y frustración proviene de intentar controlar cosas que simplemente no podemos cambiar, como la opinión de los demás, las decisiones de nuestros superiores o incluso el clima. Cuando entendemos que estas cosas no están en nuestras manos, podemos aprender a soltar la preocupación que nos generan y centrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Imagina que te critican en las redes sociales o que alguien te dice algo negativo. Tu primera reacción podría ser sentirte ofendido o molesto. Pero, ¿qué tal si practicas la indiferencia estoica? ¿Realmente tienes el poder de controlar lo que piensan los demás? Lo único que puedes controlar es cómo decides reaccionar ante esa crítica. La próxima vez que te enfrentes a una situación así, en lugar de dejar que te afecte emocionalmente, respira y recuerda que la opinión de los demás no define tu valor, ni debe alterar tu paz mental. Este enfoque no solo te dará una mayor sensación de control sobre tu vida, sino que también te permitirá vivir con menos estrés y más tranquilidad. Al practicar la indiferencia estoica, aprenderás a valorar lo que realmente importa: tu propio crecimiento y cómo eliges vivir en el presente, sin dejar que los factores externos gobiernen tus emociones. Lección 7. Cultiva la virtud como el único bien verdadero. Para los estoicos, la virtud era el único bien verdadero, la única fuente de felicidad duradera. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, a diferencia de lo que solemos creer, ni el dinero, ni el estatus, ni los placeres materiales pueden brindarnos una satisfacción genuina y permanente. La verdadera felicidad y plenitud vienen de vivir de acuerdo con nuestros principios, de actuar con integridad y sabiduría, y de hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos identificaron 4 virtudes fundamentales que debemos cultivar: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Cada una de estas virtudes nos ayuda a enfrentar la vida de manera más equilibrada y significativa. La sabiduría nos guía a tomar decisiones basadas en el conocimiento y la reflexión. La justicia nos impulsa a actuar de manera justa y respetuosa hacia los demás. El coraje nos da la fortaleza para enfrentar el miedo y la adversidad. Y la templanza nos enseña a controlar nuestros deseos y emociones para no ser esclavos de ellos. Cultivar estas virtudes no es fácil, pero es esencial para vivir una vida verdaderamente feliz y equilibrada. Imagina que tienes una oportunidad de hacer trampa en el trabajo o en una relación para obtener una ventaja. Puede ser tentador, ya que podrías ganar dinero o prestigio, pero ¿a qué costo? Perderías tu integridad y, en el fondo, te sentirías vacío porque sabrías que traicionaste tus propios principios. Los estoicos nos enseñan que es mejor vivir con menos posesiones materiales, pero con una conciencia limpia y una sensación de orgullo por nuestras acciones virtuosas. Practicar la virtud diariamente implica pequeñas decisiones: ser honesto cuando es difícil, ser valiente cuando tienes miedo, o ser justo cuando es tentador no serlo. Al final del día, las posesiones materiales pueden perderse, pero tu carácter, forjado en la virtud, es lo que realmente define tu vida. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Lección 8. Reflexión diaria.
Una de las prácticas más importantes en el estoicismo es la reflexión diaria. Los estoicos creían que para mejorar y mantener el control sobre nuestras emociones, es fundamental revisar nuestras acciones y pensamientos al final de cada día. Esta sencilla pero poderosa herramienta nos permite evaluar cómo manejamos las situaciones, si actuamos de acuerdo con nuestros principios y en qué podemos mejorar. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: cuando la luz se apaga y todo está en silencio, reviso todo lo que hice y dije durante el día. La reflexión diaria no se trata de castigarnos por nuestros errores, sino de aprender de ellos. Piensa en ella como un espacio para revisar tu comportamiento y hacer los ajustes necesarios para que cada día seas un poco más sabio y consciente. Este hábito de introspección te ayuda a mantener un enfoque claro sobre cómo estás manejando tus emociones y cómo puedes tomar decisiones más racionales la próxima vez que enfrentes una situación similar. Un buen momento para practicar la reflexión diaria es justo antes de dormir. Tómate 5 minutos en un lugar tranquilo para hacerte algunas preguntas clave. ¿Actué hoy de acuerdo con mis valores? ¿Hubo algún momento en el que dejé que mis emociones me controlaran? ¿Puedo mejorar la forma en que manejé ciertas situaciones? Esta revisión consciente te permite identificar patrones de comportamiento y áreas donde puedes aplicar más las enseñanzas estoicas. La reflexión diaria también tiene un efecto calmante. En lugar de irte a la cama con la mente llena de preocupaciones, terminas el día con una sensación de cierre y de claridad sobre lo que puedes mejorar. Con el tiempo, este hábito de autoexamen fortalecerá tu capacidad para manejar las emociones, responder con más calma ante los desafíos y vivir una vida más alineada con la virtud y la razón. Lección 9. Controla tus deseos y evita el apego excesivo. Los deseos y los apegos son una parte natural de la experiencia humana, pero según los estoicos, cuando nos dejamos llevar por ellos, corremos el riesgo de perder el control sobre nuestras emociones y, por lo tanto, sobre nuestra vida. El deseo excesivo nos lleva a perseguir constantemente aquello que creemos que nos hará felices: dinero, poder, reconocimiento, relaciones perfectas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que esta búsqueda incesante de cosas externas, más que darnos satisfacción, nos mantiene en un estado perpetuo de ansiedad, frustración y decepción. La clave para evitar este ciclo destructivo es aprender a controlar nuestros deseos y mantener una actitud de desapego. Esto no significa renunciar a todo lo material o a las relaciones importantes, sino entender que nada de eso es esencial para nuestra felicidad. Lo que realmente importa, según los estoicos, es nuestro carácter, nuestras acciones y cómo respondemos a las situaciones. Si basamos nuestra felicidad en lo que poseemos o en cómo nos ven los demás, nos volvemos vulnerables a la pérdida y a la decepción. Imagina que has estado deseando con todas tus fuerzas conseguir un ascenso en el trabajo. Pasas días, semanas, tal vez meses obsesionado con esa idea y finalmente no lo obtienes. El dolor de la decepción es inmenso. Ahora, si hubieras practicado el control de tus deseos, podrías haber trabajado duro por ese ascenso, pero sin apegarte emocionalmente al resultado. Al final, te habrías sentido satisfecho simplemente por haber dado lo mejor de ti, sin importar si lograste o no ese objetivo externo. Una manera práctica de empezar a controlar tus deseos es reflexionar sobre ellos. Cuando sientas un fuerte deseo por algo, pregúntate: ¿realmente necesito esto para ser feliz?
Al entrenar tu mente para estar menos apegada a los resultados externos, te liberas de las emociones desbordantes que el deseo y el apego generan, y encuentras paz en lo que tienes aquí y ahora. Lección 10. Enfrenta la adversidad con valentía. Enfrentar la adversidad es una parte inevitable de la vida. Todos, en algún momento, nos encontramos con desafíos, obstáculos y situaciones difíciles que nos hacen sentir vulnerables o fuera de control. Los estoicos enseñaban que la clave para superar estas pruebas no está en evitarlas o huir de ellas, sino en enfrentarlas con valentía. El coraje es una de las virtudes centrales del estoicismo y es lo que nos permite mantener la calma y actuar con sabiduría, incluso en las situaciones más difíciles. Los estoicos veían la adversidad como una oportunidad para crecer. Según ellos, cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer nuestra mente y desarrollar nuestras virtudes. Como decía Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que los obstáculos no deben ser vistos como barreras insuperables, sino como una parte natural del proceso de crecimiento y superación. Imagina que pierdes tu trabajo o atraviesas una ruptura emocionalmente difícil. La reacción inicial puede ser de miedo, tristeza o desesperación. Sin embargo, los estoicos nos invitan a ver estas situaciones desde otra perspectiva, como un desafío que puede enseñarnos algo. En lugar de lamentarnos o paralizarnos por el dolor, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar este momento para fortalecerme? Al enfrentar la adversidad con valentía, no solo superamos el problema, sino que salimos más fuertes y resilientes. Una práctica útil para desarrollar el coraje ante la adversidad es recordar que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos. Al aceptar los desafíos con valentía y serenidad, te conviertes en una persona más fuerte, capaz de enfrentar las dificultades con una mente firme y un corazón en paz. Lección 11. Vive en el presente y suelta el pasado. Una de las lecciones más importantes del estoicismo es aprender a vivir en el presente, dejando atrás las preocupaciones del pasado y las ansiedades sobre el futuro. Muchas veces nuestra mente está atrapada en eventos que ya han sucedido o en miedos sobre lo que podría pasar, lo que nos impide disfrutar y aprovechar el momento actual. Los estoicos nos enseñan que el único tiempo que realmente tenemos es el presente y que aferrarnos al pasado o anticipar el futuro solo genera sufrimiento innecesario. El pasado es inmutable. Ya no podemos cambiar lo que ocurrió y obsesionarnos con lo que hicimos o dejamos de hacer solo nos mantiene atados al dolor y al arrepentimiento. Los estoicos creían que el pasado es una lección, no un lugar en el que vivir. Podemos aprender de nuestras experiencias, pero debemos dejar de revivirlas una y otra vez. Lo que cuenta es lo que hacemos ahora, en este preciso momento, porque es aquí donde podemos tomar decisiones y actuar de manera que influya en nuestro futuro. Por otro lado, la preocupación excesiva por el futuro es otra fuente de ansiedad. Marco Aurelio nos recordaba que la vida es corta y no debemos desperdiciarla preocupándonos por lo que aún no ha sucedido. Si bien es importante planificar y estar preparados, los estoicos nos invitan a soltar el miedo al futuro, ya que no podemos controlar lo que vendrá. Lo único que podemos controlar es cómo vivimos el presente. Una práctica sencilla para aplicar esta lección es la atención plena. Dedica unos momentos al día para centrarte en lo que estás haciendo, ya sea comiendo,
trabajando o simplemente respirando. Deja que tus pensamientos sobre el pasado y el futuro se desvanezcan y enfócate en el ahora. Al hacerlo, encontrarás que vivir en el presente te trae una sensación de paz y te permite disfrutar plenamente de la vida, sin el peso de lo que ya pasó o de lo que podría suceder. Ahora que has recorrido estas 11 lecciones, piensa en el poder que tienes en tus manos. Dominar la mente no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso que das hacia el autocontrol, te acercas más a una vida más plena y equilibrada. A lo largo de este video, has aprendido que la vida es impredecible, pero lo que nunca cambia es tu capacidad de elegir cómo respondes a ella. No puedes controlar el clima, ni las opiniones de los demás, ni los eventos inesperados, pero puedes controlar cómo te enfrentas a cada situación. Ese es tu verdadero poder. Al adoptar estas enseñanzas estoicas, no solo estarás controlando tus emociones, sino que estarás transformando tu vida desde el interior. Cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo en un camino hacia la sabiduría. Recuerda, la felicidad no depende de lo que te sucede, sino de cómo interpretas lo que te sucede. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Te invito a que, a partir de hoy, empieces a aplicar estas enseñanzas. Reflexiona cada noche, cultiva la virtud y acepta lo que no puedes cambiar. Verás cómo tu mente se calma, cómo tus emociones ya no te dominan y cómo comienzas a vivir con una serenidad inquebrantable. Tú puedes lograrlo.